Lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos, sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo, bien amado, fuese redimido. Padre mío, solo tu plan es infalible, todos los demás fracasarán. Y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte. Mas el pensamiento que tú me diste promete conducirme a mi hogar, porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu Hijo. Comentario a la lección 338. En esta lección y en las dos que siguen, Jesús nos recuerda cómo librarnos del sufrimiento. Puesto que el dolor no se origina afuera, la liberación de él no puede ser buscada allí. Pensamos que nos afecta todo, menos nuestros pensamientos. El clima, los gérmenes, los insultos, el deterioro del cuerpo, etc. Sin embargo, dado que este es nuestro sueño, solo podemos ser afectados por nuestros pensamientos. Esta comprensión marca el fin del dolor. Como dice Jesús en El soñador del sueño, la manera de estar libre de todo sufrimiento es ver el problema tal como es y no de la manera en que lo hemos urdido. Nuestro plan era atribuir la causa de nuestra angustia a algo externo. Ver el problema tal como es, sin embargo, es aceptar la causa interna del sufrimiento, la decisión de la mente en favor de la culpabilidad y la falta de perdón. La salvación arriba cuando entiendo que solo soy afectado por mis pensamientos. Si el mundo no es más que una proyección de mi pensamiento, cuando este pensamiento cambia, mi percepción del mundo cambia también. Dentro del sueño nuestros cuerpos no están a salvo. De hecho, fueron hechos para ser vulnerables. Sin embargo, no estamos hablando del héroe corporal del sueño. Las enseñanzas de Jesús solo pueden entenderse cuando somos capaces de salir del sueño y ya no nos vemos más como figuras dentro de él. Al estar por encima del campo de batalla con Jesús, entendemos que nos hemos causado esto a nosotros mismos, porque nuestro propósito era probar que somos víctimas inocentes, no victimarios, pecaminosos. Así vemos que solo podemos ser afectados por nuestros pensamientos de victimización y nada más, y por lo tanto estamos a salvo de toda amenaza y liberados del miedo. El plan de Dios, la expiación, deshace nuestros pensamientos erróneos. Nuestro primer paso es darnos cuenta de que el problema no está afuera, sino en nuestros pensamientos sobre lo que está afuera. Por eso el curso nos da una verdadera esperanza, porque podemos hacer algo con respecto a nuestros pensamientos. Puesto que es nuestro sueño, podemos cambiarlo, pero si somos víctimas del sueño de otro, no hay ninguna esperanza para nosotros, excepto ataque. El plan de Dios es devolver el problema a la mente, ya que es allí donde se deshace. Los planes del mundo, los religiosos, económicos, políticos, están dirigidos a hacer mejor el sueño. Por esa razón fracasan. El único plan que funciona es la expiación,
nos conduce fuera del cuerpo y de la mente errada al tomador de decisiones, donde comenzó el sueño y donde elegimos despertar del sueño. Reconocemos que nuestros planes para minimizar el dolor y maximizar el placer nunca funcionarán. De una forma u otra, ese es el plan de todas las personas cuando despiertan cada mañana. ¿Cómo puedo hacerme sentir mejor? Podemos conseguir lo que queramos durante el día, pero al final el placer o la felicidad nunca perdurarán. El plan de expresión de Dios es el único que puede cumplir su promesa de felicidad eterna para su Hijo. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio o del ataque? Cuando lo único que la rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Este yo es lo que continuamente elegimos idolatrar. Un ídolo está destinado a sustituir al verdadero Dios, con imágenes que toman la forma de nuestro Creador, quien es abstracto y carece de forma. Luego adoramos a los ídolos tomando su forma como verdad, mientras perdemos el contenido de amor de la verdad. Del mismo modo adoramos al ego en la forma del cuerpo, sustituyendo su yo por el ser de Cristo. El cuerpo se convierte así en realidad para nosotros en el héroe del sueño del ego, como Jesús nos dice en el texto. La Trinidad impía, de pecado, culpa y miedo del ego, nos deja aterrorizados de Dios, quien se ha convertido en nuestro enemigo mortal, en guerra con nosotros porque secretamente estamos en guerra con Él. Claramente esto no tiene nada que ver con el verdadero Dios, sino con la deidad vengativa del sueño del ego. La fuerza de Cristo es la debilidad del ego, porque es el poder de la perfecta omnicidad.
La fuerza del ego, realmente debilidad, es el poder aparente de la separación, al cual el mundo atestigua. Creemos que somos fuertes porque si estamos aquí, y ciertamente creemos que lo estamos, fue debido a nuestra derrota de Dios. Luego derrotamos a todos los demás a través de la indulgencia de nuestro especialismo, nuestra retorcida idea de fortaleza. Sin embargo, se nos pide que consideremos si esta es realmente la fuerza que queremos. Lo que subyace a nuestra creencia de que existimos como individuos es el pensamiento que ciertamente lo hemos destruido a él, la piedra angular del sistema de pensamiento de mente del ego. Este es el sistema de pensamiento que prevalece en el mundo y la base de su comportamiento. El perro come el perro, mata o te matarán, uno o el otro, la proyección sombría del pensamiento original de que existimos al haber destruido a Dios. Nuestra culpa grita que Él buscará recuperar su vida destruyéndonos a cambio. Cuando estamos en nuestras mentes correctas, fuera del sueño y recordando nuestra identidad como Cristo, ya no sabemos de la locura o muerte de Dios. Habiendo vuelto a la cordura, nos damos cuenta de que esta locura era un sueño que ahora ha desaparecido. Lo anterior nos dice una vez más que Dios no puede saber nada de este mundo, porque ¿cómo puede saber del pecado, la culpa, el miedo o la separación? Nada de lo cual ha sucedido. La clarificación de términos proporciona este contraste entre el ego y el milagro. Y se nos pide una vez más que elijamos entre la locura y la cordura, la ilusión y la verdad. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza, los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría a ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Cuando estás en presencia de la realidad, no ves al ego, sus pensamientos o cualquier otra cosa, lo cual es el punto en el que Jesús nos dice que cuando despertemos del sueño ya no lo recordaremos, porque no hay nada que recordar. Por eso, desde la perspectiva no dualista, el espíritu no puede tener nada que ver con el sueño, ya que no conoce el ego ni su mundo. La realidad y el Hijo de Dios como parte de la realidad es literalmente sin ego y aparte de la locura del ego. ¿Cómo entonces puede el ego ser visto y mucho menos reaccionar a él, cuando literalmente no está allí? El término altar en un curso de milagros se usa como un símbolo para el tomador de decisiones, como aprendimos anteriormente. Es la parte de nuestras mentes que puede elegir identificarse con el ego o el Espíritu Santo. El pasaje anterior describe nuestra elección de adorar en el santuario del ego, su sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, de sufrimiento, asesinato y muerte. Nuestro tomador de decisiones se da cuenta de su error, cambia de mentalidad y se dirige a la luz del Espíritu Santo. El altar ensangrentado es limpiado del odio por el perdón, que no ve ningún pecado, ya que el amor ha reemplazado al miedo, la paz a la guerra y la dicha al dolor. La luz de la verdad ha venido para desvanecer la oscuridad de la ilusión. Hemos regresado a nuestras mentes correctas al darnos cuenta de que no hay un lugar donde preferiríamos estar. El requisito previo para estar en el mundo real, en el que la mente errada desaparece,
al igual que su mundo de separación y pecado. Todo lo que queda es el recuerdo de quienes somos, como el Hijo único y unificado de Dios, tan santo como su Creador, la santidad misma.